mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Quiero pedirles que puedan cerrar sus ojitos. Vamos a orar. Padre, una vez más en esta tarde venimos clamando a ti, venimos invocando tu presencia maravillosa, Espíritu de Dios, sobre este lugar y sobre nuestras vidas. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú descendiendo sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Que tanto necesitan nuestras almas. Desde ya te decimos bienvenido seas, Espíritu de Dios. Toma el control por completo de todo lo que vamos a hablar, para que todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Manejando mi dolor. Estamos aprendiendo a cómo manejar el dolor. Ya aprendimos que el dolor duele, ya sabemos de dónde viene el dolor, de una herida. Ya sabemos que es una herida, es una situación irresuelta. Ya sabemos cuáles son los estragos que el dolor, a la luz de la palabra de Dios, nos muestra. Ya sabemos también qué es lo que dice la palabra de Dios, cuál es el precio que pagó nuestro Señor Jesús, llevando nuestro dolor y pagando el precio de nuestra paz. Ahora ya nos vamos a dar a la tarea. Como fundamento ya tenemos la palabra de Dios, nuestra esperanza en gloria, pero además de eso ya aprendimos de dónde vienen todas estas cosas. Aprendimos que una herida es una situación irresuelta y ahora sí estamos preparados, listos para poder enfrentar nuestro dolor. Quiero primero definir que para poder aprender a manejar el dolor necesito definir el paso más importante en el manejo del dolor, que es el perdonar. El perdonar. ¿Qué es perdonar? Yo quiero que entendamos que el perdón no es un sentimiento. ¿Aló? El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Vuelvo y repito, el perdón no es un sentimiento. Yo no siento perdonar, yo decido perdonar, y esa es una de las trampas en las cuales muchas veces caemos. He escuchado a muchas personas decir: es que yo no siento perdonar, pastor. Es que el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión, porque perdonar es un verbo y como todo verbo demanda, pide una acción de nosotros. ¿Cuál es la demanda o cuál es la acción que demanda este verbo que es perdonar? Lógicamente es el tomar una decisión referente a. En todo el Antiguo Testamento, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que en ninguna parte se menciona la palabra perdonar. Voy a tratar de explicarlo. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en arameo, los primeros escritos, y después en hebreo. No existe una palabra para definir el perdón horizontal, entiéndase, de un hombre a otro hombre. No existe esa palabra. Cuando nosotros nos vamos al griego, nos vamos a dar cuenta de que hubo que ver cómo se podía buscar esa palabra, porque tampoco en el griego existía, y más adelante lo vamos a ver. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar de que solamente se menciona el perdón que es a nivel vertical, como Dios perdonando al hombre, Dios perdonando al hombre, y eso se mencionaba como remisión de pecados. Remisión de pecados. ¿Qué es una remisión de pecados? Era que el hombre tenía que ejecutar toda una liturgia para poder expiar sus pecados. Lo que hacía era cubrir los pecados, cubría sus faltas, pero no eran redimidas sus faltas, entiéndase, no eran perdonadas sus faltas, porque se necesitaba de un cordero inmolado y perfecto que diera su vida. Para poder encontrar ese cordero inmolado y perfecto, definitivamente leemos en el Antiguo Testamento cómo se levantó uno y otro líder que definitivamente fueron grandes hombres de Dios, pero ninguno de ellos estaba para poder dar su vida porque no
tenía, o sea, no era un cordero inmolado y perfecto, entiéndase, sin pecado. Cuando leemos la vida de David, nos damos cuenta que David fue un gran rey. Cuando nos leemos la vida de Abraham, nos damos cuenta de que Abraham fue un gran amigo de Dios. Cuando leemos la vida de Josué, nos damos cuenta de que Josué fue un gran caudillo, y Moisés ni se diga, un gran libertador. Pero yo quiero que entendamos que todos ellos tenían sus debilidades y pecaron. Y aquí la palabra de Dios nos menciona que el cordero tenía que ser inmolado y perfecto. Por eso el Padre, Dios mismo, tuvo que proveerse de Él mismo, tomando condición y semejanza de hombre, para poder venir a la tierra y dar Él mismo su vida. Porque la palabra de Dios dice que Él fue tentado en todo, mas sin pecado alguno, porque Él era el cordero inmolado y perfecto. En el Antiguo Testamento es como un espejismo, vamos a decirlo, como un ejemplo de lo que Dios iba a hacer a través de su Hijo. Entonces se daba toda una liturgia a través de la cual se tomaba un cordero, se sacrificaba de cierta forma y todo lo demás. Ese cordero lo que hacía era expiar los pecados del pueblo, los cubría. No, el pueblo no era redimido. ¿Qué significa redimido? No solamente ser perdonado, sino ser libertado de esa falta. ¿Aló? A través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, no solamente somos perdonados, sino que somos libertados de estas cosas. Entonces, cuando nos vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que el único perdón que se menciona es el perdón horizontal. Dios perdonando al hombre, pero no perdonándolo como tal, sino que la palabra que se utiliza es remisión a través de la expiación, que es un cubrir pecados, es un disimular, es que le vamos a así en el lenguaje popular, vamos a hacerle así como el cachetazo, dicen los muchachos, ¿verdad? Vamos a disimularle la falta y voy a hacerme, dice Dios, como el que no vi. Como el que no vi el asunto, ¿verdad? Eso era lo que se mencionaba, eso era lo más cercano a la luz de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando venimos al Nuevo Testamento, nos iniciamos en Juan 1:1, donde la palabra de Dios dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Una vez más, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que dice, lo que da a entendernos la palabra de Dios, es que el Señor Jesús vino a traer una acción en nuestras vidas. Él vino a traer a nosotros una acción. Cuando nosotros nos vamos a Génesis, nos damos cuenta de que la palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Voy a explicarle esto. Nuestro Dios es un Dios trino, tres divinas personas en un solo Dios. Nosotros somos seres tripartitas, que quiero decir, constamos de tres partes, y por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Así de igual manera como nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres divinas personas en un solo Dios, así de igual manera nosotros somos tres partes en un solo ser. Y tal vez usted me diga: bueno, ¿por qué no me explica la divinidad de Dios? Y yo le podría decir: bueno, es tan difícil como que yo le explique su humanidad o mi humanidad. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, versículo 12, que lo único que tiene el poder para separar el alma y el espíritu del hombre es la palabra de Dios. Por eso es que hemos tomado como fundamento la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, yo quiero que me entiendan el término para poder darme a entender. Dentro del software que nos pusieron desde la creación, tres cosas no tiene el ser humano. Nosotros no tenemos la capacidad de amar, nosotros no tenemos la capacidad de creer, y nosotros no tenemos la capacidad de perdonar. Cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que las dos palabras, los dos primeros que les mencioné, tanto el amor como la fe, que el creer a la manera de Dios, la palabra de Dios lo menciona como fe, ¿sí? Son frutos del Espíritu y son dones, o sea, son cosas que Dios nos da, son regalos de Dios, no son parte de nuestra humanidad. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no capacidad de querer. El querer es egoísta, egocéntrico, posesivo. El amar no.
Dice la palabra que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. ¿Aló? Porque el amor no es egoísta, no es egocéntrico, no es posesivo. El amor más bien es abierto. ¿Aló? Nosotros no tenemos la capacidad de creer. Nosotros no tenemos la capacidad de creer. Nosotros creemos en Dios, pero eso no es suficiente. Usted tiene que aprender a creerle a Dios, que lo que está escrito en la palabra de Dios es para tu vida, es para tu casa, es para los tuyos. Usted tiene una llaga y le dan una crema en el hospital y usted llega y usted la pone la crema así y usted se queda viendo y dice, ay, esa crema, ay, que me sane, que me cure, que me quite esta llaga, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que hace usted con esa crema? Usted se la aplica, ¿estamos de acuerdo? Y se la aplica y se la pone y dele, le duela o no le duela. Usted dice, tengo que ponérmela porque me va a aliviar. ¿Estamos? Me va a curar. Así de igual manera es la palabra de Dios. Tiene que ser aplicada a tu vida para que ésta venga sanando todas esas llagas, todo ese dolor, todas esas heridas. Vuelvo una vez más. 3 cosas no sabemos nosotros, ni amar, ni creerle a Dios. Y la tercera cosa es perdonar. Nosotros no sabemos perdonar. En el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que todo lo contrario, lo que existe es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Dirían allá donde fui criado, apuñalada por bollo de pan, ¿verdad? Póngase todo el mundo vivo que el que me la hace me la paga, ¿ok? Pero resulta que el inicio de la vida de nuestro Señor Jesucristo inicia Juan diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si usted analiza estos 3 verbos que he mencionado, creer, entiéndase fe, amor y perdonar y perdón, el Señor Jesús los vino a hacer el carne y a dárnoslos como un regalo maravilloso de parte de Dios a nuestras vidas. Uno de los verbos que el Señor vino a hacer fue el perdón. Él vino a encarnar el perdón. Cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a topar con el lío de que en el griego tampoco existe una palabra para poder mencionar esto nuevo que el Señor Jesús viene enseñando, que es ese perdón a nivel horizontal. Entonces la palabra que se utiliza para el griego es una palabra compuesta que significa o que está compuesta así, de esta forma: charis omai. Charis omai. Charis significa carisma, don, regalo. Omai significa omisión, remisión. Entonces vamos a definirlo en el español entendible. Vamos a darnos cuenta que tanto el amor como la fe, como también el perdón, son regalos de parte de Dios. Cuando digo que el don es un perdón, no estoy hablando de un don como puede ser el don de la profecía, de sueños, de visiones, un don de sanidad, que las personas oran y las personas sanan. No. Estoy hablando de un regalo, de un obsequio de parte de Dios. El Señor vino Él se hizo perdón. Él se hizo perdón para que ahora cada uno de nosotros tengamos la capacidad de poder sentir perdonar, no, de poder decidir perdonar. Una vez más, el perdón no es un sentimiento, es un regalo de Dios y usted tiene que decidir. Usted decide amar, usted decide creer, usted decide perdonar. ¿Aló? Es una decisión. Hay gente que dice, es que yo siento amar. No es así. El amor tampoco es un sentimiento que usted pueda decir yo siento, no siento. No, el amor usted lo decide. Usted decide amar. Cuando usted ve que hay una persona que a usted no le cae bien por alguna actitud, usted tiene que decidir amar. Y cuando usted empieza a orar por esa persona y la empieza a bendecir, cuando usted se da cuenta, empieza a crecer el amor en su vida por esa persona. ¿Por qué? Porque usted decidió amarla.
De igual manera, cuando usted decide creer, usted está enfermo y en determinado momento una palabra de Dios revoluciona tu vida y decides creer, decides, te apropias, te aplicas esa crema de la palabra de Dios a tu vida, decides, no sientes. Usted dice, es que yo no sé, no siento creer. No. Una vez más, el creer, la fe no es un sentimiento, es una decisión. Usted decide creer. Nos vamos a dar cuenta que a la luz de la palabra de Dios, para poder ir tomando, para poder ir creciendo y para poder ir apropiándonos de todo lo que está escrito en la palabra de Dios, necesitamos tener la capacidad de decidir. Esa es una de las áreas más lisiadas en su vida. ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, muy sencillo. Usted va a una tienda, necesita comprarse un par de zapatos. Usted recorre todo el mall, todo el centro de Heredia. Hay que llevarla a La Juela, a San José, a Cartago, a todo lado, a ver si usted se decide por un par de zapatos que usted necesita. ¿Aló? Dale, se vuelven a ver así como ay, pastor, qué vergüenza, usted me conoce. Así son ustedes. Cuando usted se va a vestir para una ocasión especial, usted saca toda su ropa. Usted no sabe qué ponerse. Al final usted dice, es que no tengo nada que ponerme. Y resulta que toda la ropa que tiene no le entra ahí en el closet, en el armario donde usted la guarda. Pero resulta que usted no tiene nada que ponerse. No es que usted no tenga nada que ponerse, es que usted no puede decidirse qué ponerse. No es que no le gustó ningún par de zapatos, sí le gustaron un montón de par de zapatos, muchos. El problema es decidirse por uno. Ese es el lío, ¿verdad? Pastor, no es que no me gustaron, es que yo no puedo decidirme por uno. ¿Estamos de acuerdo? Usted pasa por la ventana de una tienda y de un momento a otro usted ve una blusa que le gusta. ¿Cuál es el lío? Entrar. Porque cuando usted entra no se va a encontrar una, se va a encontrar 10 que le gustan. Y usted dice, ay, Dios mío, casi que tengo que entrar con los ojos cerrados y decirle, vea la que está ahí, sáquemela y guárdemela y démela. En el mundo espiritual, si hay algo que nosotros necesitamos ejercitarnos, es en la capacidad de decidir. Cuando usted decide, usted crece espiritualmente. Cuando usted decide, usted madura espiritualmente. Cuando usted decide, usted avanza espiritualmente. Es a través de la decisión, y después el Espíritu de Dios viene dándonos el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo que está esperando, como un caballero que es, Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta. Él está a la puerta, Él toca, Él llama. Él está esperando. ¿Qué es lo que Él está esperando? Que tomes la decisión. Él no quiere que lo hagas tú, porque Él sabe que tú y yo no lo podemos hacer. Él lo que está esperando como un caballero es que tomes la decisión. Cuando tú tomas la decisión, lo autorizas. Lo autorizas. Él nunca quiere hacer nada a la fuerza contigo. Él todo lo quiere por una decisión de tu corazón. Él quiere las cosas por amor, por pasión. Él no quiere que sean obligadas. ¿Aló? Entonces nos damos cuenta de dónde es que viene el perdón. El perdón en el original nos dice, en el original del griego nos dice que el perdón es un don, es un regalo, es un obsequio. Esa es la palabra compuesta y nos da la luz de entender que el perdón no se siente, no es un sentimiento, sino que es una decisión. El perdón es una decisión. Yo quiero que leamos Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Para que veamos cómo el Señor Jesús llevó esto del perdón hasta las últimas consecuencias. Puedo leer en la palabra de Dios, en todo el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, mucho acerca del perdón que el Señor Jesús habló. Pero yo creo que aquí se resume toda una vida de perdón. Lucas capítulo 23, versículo 24, por favor. Véalo, 34, versículo 34. Dice que el Señor Jesús, rápidamente voy a hacerles un recuento de lo que sucedía. Dice que después de que Él oró toda la madrugada allá en el monte Getsemaní, sufriendo un dolor, una angustia, un tormento, un sufrimiento tan tremendo, tan terrible,
que dice que sus vasos capilares en su rostro se reventaban a tal forma que él sudaba gotas de sangre. El sudor se mezclaba con la sangre de los vasos capilares de su rostro que se estaban reventando producto de los altos grados de tensión, de estrés, de sufrimiento y de dolor que él estaba llevando en su corazón. Él estaba angustiado, dice la palabra de Dios, hasta la muerte. A tal punto, dice la palabra de Dios, que él llegó a decirle: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Después de una madrugada, dice que al amanecer llegaron y lo arrestaron, casi que al amanecer, y lo llevaron ante el concilio. Y el concilio empezó ahí, que sí, que no, que lo castigamos, que esto, que el otro, hasta que el sumo sacerdote Caifás se puso delante de él de pie y le dijo: ¿eres tú el Hijo de Dios? En unas versiones dice que él dijo: lo soy, y en otras dice que dijo: tú lo has dicho. Y inmediatamente Caifás rasgó sus vestiduras y dijo: hereje, crucifíquenle. Inmediatamente ahí le empezaron una vez más a golpear, pero lo llevaron ante Pilato, el cual, porque los judíos no tenían el poder, al estar bajo el imperio romano, no tenían el poder para poderlo matar, no lo podían hacer. Entonces lo llevaron ante Pilato diciendo que él era un traidor al imperio y que tenía que morir. Dice que entonces Pilato les dijo: muéstrenme en evidencias. No viendo evidencia alguna, entonces Pilato decide librarlo. Y lo que manda es que lo azoten. Le dan, dice la Biblia, 40 menos un azote, que son 39 latigazos. Si usted sabe, en la palabra de Dios, el canon judío del Antiguo Testamento consta de 39 libros. Se cree que cada uno de esos latigazos fue por cada uno de esos libros que hoy tenemos como una bendición de Dios. Le cuento que no eran latigazos con un látigo común y corriente, no, sino que en aquel tiempo se acostumbraba a lo que le llamaba eran la cola de gato. La cola de gato era que tenía varias hebras y en esas hebras de cuero se amarraban pedazos de metal. Entonces, al tirar el latigazo, esas partes de metal se incrustaban en la carne y al jalar se traían los pedazos de carne. El Señor Jesús recibió 39 de esos golpes. Lo que quiero que me comprendan es que su espalda quedó totalmente destrozada y por eso Isaías dice que él iba a ser molido. Su espalda quedó como carne molida, literalmente. Pero ahí estaba el unigénito Hijo del Dios vivo, callado, sin pronunciar palabras, sin quejarse. Él estaba recibiendo el dolor más profundo a nivel físico, sí, pero yo quiero que no pierda de vista que todas las tinieblas se habían agolpado en ese momento sobre él para tratar de que él claudicara, para tratar de que él huyera a su propósito, al propósito que el Padre había establecido para su vida. Pero no solamente eso, sino que todos le habían dejado. Él estaba solo. Aquella multitud que gritaba Hosana al Hijo de David una semana antes cuando él entró, es la que está a punto de decir: denos a Barrabás y crucifiquen a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque las multitudes nunca siguen la voz de Dios. Las multitudes simplemente buscan lo propio, lo egoísta, lo egocéntrico, su propio beneficio. ¿Aló? Como si eso fuera poco, entonces los soldados romanos dice que tomaban sus barbas y jalaban de ella y se las arrancaron, o sea, le arrancaron sus barbas. Pero como si eso fuera poco, ellos empezaron a escupir sobre él. Pero cuando vamos al original, dice que lo que tiraban era su escroto. Quiere decir que ellos lo que hacían era jalar ahí profundo, es que no quiero decirlo así muy feo, ¿verdad? Y botar sobre él. Eso lo que estaba era lleno de bacterias sobre una carne que estaba expuesta. Eso empezó a provocar una infección en su cuerpo. Lo golpeaban y le decían: si eres el Hijo de Dios, di quién te golpeó. Y él estaba ahí callado. Él estaba recibiendo los golpes. Él estaba recibiendo la humillación. Él había sido abandonado. A tal punto, y espiritualmente era tan terrible, que ustedes recuerdan más adelante cuando él le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Era tanto lo que en ese momento el unigénito Hijo cargó sobre sí que ni el Padre le podía mirar, porque en ese momento él se hizo pecado por ti y por mí.
Se necesitaba un cordero inmolado y perfecto, que pudiera sufrir todo el dolor, que pudiera llevar todo el dolor, toda la angustia, que pudiera llevar toda la maldad sobre sus hombros y pudiera clavarla en aquella cruz, porque escrito está: maldito todo aquel que muera en un madero. Él necesitaba hacerse maldición para que tú y yo hoy fuéramos bendición. Él tuvo que hacerse una llaga viva para que hoy tú puedas recibir esta sanidad. Él tuvo que llegar a tal punto, hermanos. A pesar de que no había dormido en toda la noche, toda la madrugada, no había comido, pero además de eso había sido golpeado, ultrajado. Lo llevaron nuevamente delante de Pilatos y él dijo: pero, ¿y ahora qué hago? Lo seguían presionando y entonces él se acordó de una costumbre que había, en donde por misericordia del Imperio Romano se liberaba a un preso. Y él dijo: aquí está, van a querer liberar a Jesús y no a Barrabás. Y cuando él vino, reunió a todos. Él dijo: ¿quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todos empezaron a gritar: liberen a Barrabás, crucifiquen a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque las personas no lograron entender que el reino que él venía estableciendo no era un reino que se ajusta a tu felicidad, sino que se ajusta al propósito y al plan de Dios para tu vida. El reino de Dios no es un reino que se va a ajustar a tus necesidades, a tus gustos, a lo que tú quieres, a lo que tú demandas. No. Eres tú quien tienes que decidir ajustarte a Él. Y si el unigénito Hijo del Dios vivo se ajustó al propósito del Padre, ¿cuánto más tú y yo? Aquella misma multitud que gritó una semana antes: Hosana al Hijo de David, y lo proclamaron rey, lo montaron sobre un pollino de asno y lo hicieron pasar y tiraban palmas para que al pasar el burrito, todo el mundo, conforme lo que era la costumbre y conforme se ungía un rey en Israel. Esa misma multitud, como el Señor Jesús no les hizo más milagros de multiplicación, como el Señor Jesús no hizo lo que ellos querían, entonces crucifíquenlo. Esa es nuestra iniquidad que habla David. Cuando nosotros no decidimos hacer conforme a lo que dice la palabra de Dios, agarramos una vez más al unigénito Hijo del Dios vivo y lo crucificamos para nosotros, para nuestro placer, porque no estamos contentos. Una vez una persona me decía: si Dios me ama, ¿por qué no estuvo en ese momento difícil de mi vida? Y yo le dije: usted está aquí, ¿verdad? Sí. ¿Está con vida? Sí. ¿Usted ha salido adelante? Sí. ¿Usted ha obtenido bendición? Sí. ¿Usted obtuvo un esposo maravilloso? Sí. ¿Tiene maravillosos hijos? Sí. Yo he leído en los periódicos de que muchas personas no salen de esos eventos. Hablo de una violación. Ahí han quedado. Aló. Muchas veces no logramos comprender y creemos o queremos que el Dios Todopoderoso se ajuste a lo que yo quiero y espero de Él. Yo quiero decirle que el unigénito Hijo del Dios vivo caminó todo lo que caminó y fue y dio su vida hasta derramar la última gota de su sangre, con una esperanza de que algún día tú y yo abriéramos nuestro corazón, lo aceptáramos y quisiéramos recibir su reino sin cuestionamientos, sino solamente por amor y pasión. Sin condiciones, sin cuestionamientos, sin quejas. Simplemente decirle: gracias, Señor Jesús, porque puedo decir: Ebenezer, hasta aquí tú me has ayudado. Gracias por esta verdad que me hace libre, porque hoy quiero empezar a llevar una vida en donde empiece a tomar decisiones y empiece a crecer, a madurar espiritualmente y a ir en pos de todo lo que tienes para mi vida. Gracias, porque este es el inicio de una sanidad y de una libertad maravillosa para mí, para mis hijos y para mis futuras generaciones, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él llevó la cruz. Él llevó la cruz. ¿Usted sabe lo que era llevar la cruz sobre una espalda que estaba en carne viva? Casi que literalmente sus pulmones estaban a punto de estar expuestos. Dice que él se caía con la cruz. Entonces había un hombre, Simón de Cirene, al cual le llamaron
para que le ayudara a llevar la cruz. En uno de esos momentos, una de las mujeres piadosas que habían en el lugar vinieron a darle a él de tomar. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando él lo prueba, lo escupe. Le voy a contar por qué. La crucifixión era una práctica del Imperio Romano y estas mujeres lo que hacían era un brebaje que era como un anestésico para que esta persona quedara como drogada y no sufriera tanto dolor. Cuando el Señor Jesús prueba lo que es, él perfectamente se lo pudo haber tomado y ni usted ni yo nos hubiéramos dado cuenta. Aló. Es que hay cosas que nosotros decimos, Dios, eso es entre tú y yo nada más. Nadie se va a dar cuenta. Yo quiero que comprendas que el reino de Dios es un reino de luz. Deja que la luz de su reino disipe toda tiniebla sobre tu vida. Dice que el Señor Jesús escupió aquello, porque escrito estaba que Él iba a pagar el precio de nuestro dolor, sin anestesia alguna, sin ayuda. Él iba a llevar tu dolor y mi dolor, para que hoy tú sigas viviendo en ese dolor, en esa quejabanza. No, para que hoy tú y yo seamos libres. Cuando llegaron al monte del Gólgota, curiosamente el monte del Gólgota era un monte de pura piedra. Entonces dice que pusieron la cruz, tiraron la cruz y lo agarraron a él y lo acomodaron. No. Lo tiraron sobre la cruz. Lo tiraron sobre la cruz. Recuerde que su espalda estaba totalmente destruida. Su rostro estaba totalmente deformado de los golpes. Ya para este momento él tenía altas temperaturas por causa de la infección, producto de las escupas y todo, ¿verdad? Para no entrar en detalle ahí. Por eso es que él tenía mucha sed. Había perdido mucha sangre ya. La sangre empieza a ser derramada desde el principio. Y él es tirado sobre esa cruz y es clavado sobre esa cruz. Me gusta mucho el detalle de la película de la Pasión, en donde para remachar los clavos agarran la cruz y le dan vuelta y él cae de cara sobre las piedras. Hay gente que dice, qué exagerados, eso no fue así. No, al contrario, eso fue así. Porque si no se remachan los clavos, él se venía por el peso. Había que remacharlo. ¿Ustedes creen que ellos lo iban a hacer con cuidado? No. Eso fue así, lo tiraron. Y después lo agarraron y lo metieron. ¡Pah! Usted sabe el golpe, usted sabe el dolor. Ahí estaba el unigénito Hijo del Dios vivo. Y tal vez usted me pregunta, pero pastor, ¿de qué se muere en una crucifixión? Se lo voy a explicar. Cuando el cuerpo está guindado, ¿verdad? Cuando está guindado, la caja torácica empieza a desprenderse, a desgarrarse y empieza a oprimir todos los órganos internos, los cuales empiezan a explotar. Cuando en aquel tiempo, cuando una persona crucificada no moría rápido, se acostumbraba a quebrarle las piernas para que se desguindara más y entonces más rápido se diera todo ese y ya se terminara. Usted ha leído o ha escuchado que cuando le vinieron a quebrar las piernas al Señor Jesús, se dieron cuenta de que Él ya había fallecido. Porque los crucificados nunca eran azotados, porque no se les daba doble castigo. El Señor Jesús pagó doble castigo por ti y por mí. Tal vez nunca lo habías escuchado. A Él se le dieron los 39 latigazos, pero además de eso, inmediatamente se le crucificó. No fue ni legal el asunto, fue totalmente ilegal. No se le puede castigar por una falta dos veces. Dice la palabra de Dios que allí estaba el unigénito Hijo del Dios vivo. Imagínese usted el cuadro. Él empezaba a vomitar sangre. La sangre salía por la nariz, por sus oídos. Muy probablemente lloraba sangre, porque toda esa sangre empezó a buscar salida por todos los orificios de su cuerpo. Él se ahogaba con su propia sangre. Ahí estaba Él. Y dice que en ese momento Él pronuncia estas palabras. Y el Señor Jesús decía, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Él vino, uno de los verbos que el Señor Jesús vino fue hacer perdón y lo llevó hasta las últimas consecuencias. Ahí, ahogándose con su propia sangre, sufriendo una de las muertes más horribles que ser humano pueda vivir, ahí estaba Él. Y dice que cuando quisieron quebrarle las piernas, dijeron, primero metámosle una lanza en el costado. Y cuando le metieron la lanza en el costado, se dieron cuenta que lo que salió fue unas gotas de sangre y después agua, porque estaba escrito que Él iba a derramar hasta la última gota de su sangre. Toda la sangre de su cuerpo fue derramada por ti y por mí, para que hoy nosotros podamos recibir ese maravilloso regalo de poder tener la capacidad de decidir perdonar. Porque entonces el Señor, cuando decides perdonar, va a traer una unción de sanidad, un bálsamo fresco sobre tu vida de sanidad. Yo quiero que podamos hablar ahorita de cómo es que se gesta el dolor. ¿Cuál es la forma de gestación del dolor? El dolor inicia con dolor o inicia con una herida, pero te lleva a la muerte, si se lo permites. Yo quiero que entendamos que esta es la gestación. Primero se da una herida. Entendamos cómo es que se gesta todo esto. Primero recibes una herida. Puede ser de rechazo, puede ser de abuso, puede ser de abandono, puede ser de agresión. Recibes una herida. Esa herida te va a provocar ¿qué? Dolor. Te va a provocar dolor, te va a provocar sufrimiento, te va a provocar lloro, te va a provocar angustia. Si no manejas ese dolor se va a transformar en amargura, en frustración, en decepción. Si no manejas ese dolor, va a saltar al odio, a una actitud vengativa, a que siempre vives a la defensiva. Eres una persona agresiva, iracunda, continuamente saltas, porque eres, perdóneme la comparación, pero somos como animalitos heridos. Usted puede tener un perrito, un gatito que es un amor, pero resulta que se le metió una espina en la patita y usted quiere venir a sacársela, usted quiere ayudarle y no lo deja. Ese animal no lo deja que usted se acerque y usted es su dueño y por mucho tiempo usted le ha dado amor y todo y casi que tiene que agarrarlo a la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Porque se le para y se le viene encima. Por más que usted quiera ayudar, no se deja ayudar porque está herido. Cuando usted está herido, cuando ese dolor ha caminado provocando una llaga y una infección en su alma, usted empieza a tomar una actitud iracunda, a la defensiva. Cualquier cosa hace que usted salte sobre las personas que muchas veces hasta quieren ayudarle, las personas que quieren amarle, las personas que quieren tenderle una mano. Yo voy a ponerle un ejemplo. Si yo traigo esta camisa y traigo una herida acá bajo la camisa y ustedes vienen y me tocan así el brazo y me dicen, hola pastor, ¿cómo está? Y yo, ¡ay! Ustedes no saben eso. Y muy probablemente yo hasta reaccione empujándolas o diciendo algo, no sé. Y usted se asusta como diciendo, pero si yo lo estoy saludando, yo lo que quiero es demostrarle mi amor. Muchas veces nosotros somos llagas andantes. Oiga lo que le estoy diciendo, muchas veces somos llagas andantes. Porque hay herida tras herida, herida tras herida, herida tras herida en nuestra vida. Somos llagas. Y cuando las personas quieren abrazarnos o amarnos, pegamos gritos. Cuando las personas nos tienden una mano para sacarnos de ese hoyo, pegamos gritos, porque no logramos discernir, no logramos entender que aquello es una ayuda porque me produce dolor. ¿Aló? De ahí después voy a caer en esclavitud. Después del odio caigo en esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando tengo odio, cuando llega ese dolor al odio, yo no quiero perdonar porque no siento perdonar, porque yo siento que mi causa no ha sido vengada. Yo no quiero perdonar, yo lo que quiero es que mi causa sea vengada y bien vengada. ¿Les parece conocido ese sentimiento? No, yo no, pastor.
Usted lee, yo quiero que podamos leer lo que dice Mateo, capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 18. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Voy a volver a leerlo. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Muchas veces usted cree que cuando usted no perdona, usted tiene atado a esa persona, pero lo que usted no se ha dado cuenta es que quien está atado es usted. Aquella persona muy probablemente sí va a recibir su castigo de parte de Dios, porque a Dios nadie se le va. ¿Estamos de acuerdo? A Dios nadie se le va, pero esto es así, y esto se lo voy a decir por experiencia propia. Esto es así. En mi casa, mi mamá era cumplidora, rápido, rapidito, el que se salía del asunto, tome, ¿verdad? Pero rapidito, no, doña Rosa era cumplidora. Pero resulta que sucedía algo. Como los tres mayores estábamos un poquito cerca, vamos relativamente, resulta que cuando alguno de los otros dos se reía porque al otro lo disciplinaban, salía uno premiado. ¿Sí? Entonces aquel porque lo hizo y usted porque se está burlando, tome. Entonces aquí es donde viene el asunto. Muchas veces usted quiere venganza de parte de Dios. La palabra de Dios dice: mía es la venganza, dice el Dios Todopoderoso. Dios lo que quiere es que tú entregues eso a Dios, porque a Dios nadie se le va en blanco. ¿Estamos de acuerdo? Ay, pero que te des cuenta y te alegres. Que te des cuenta y te alegres y lo celebres. Vas a salir disciplinada tú también. ¿Oye lo que le digo? Mire, eso lo aprendí en la universidad del servicio a Dios, así que ahí se lo dejo, usted sabrá. Dice la Biblia que todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates del cielo será desatado aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que cuando te comunicas, o sea, cuando te pones en la frecuencia del Espíritu, del reino de los cielos que se ha acercado, porque ese es el mensaje central de nuestro Señor Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando tomas la decisión de vivir de acuerdo a las reglas del cielo, desatas en esta tierra. Te desatas tú, pero desatas a tus hijos también. ¿Cómo es eso? Sí. Cuando la esclavitud viene, no solo viene sobre ti, sino que viene sobre tus generaciones. Mucho cuidado, porque hay cosas que no quieres perdonar. Un ejemplo, como un abuso, y de un momento a otro ves que a tu hija amada le sucede lo mismo. Y usted dice: esto es una maldición. Sí, pero dice la palabra de Dios que ninguna maldición viene sin causa. Y esa maldición viene porque no te decidiste a manejar ese dolor y a llevarlo conforme las reglas del cielo. Si lo hubieras hecho, hubieras sido libre tú y tus generaciones. Hubieras entregado esa causa a Dios, que es el juez justo. Y téngalo por seguro, y se lo voy a volver a decir: aquí nadie se va en blanco. Nadie. Ni de aquí, ni de las manos de Dios. Amén. Después de la esclavitud, usted va a caer en la enfermedad. Usted va a caer en la enfermedad. Está demostrado científicamente que el 99% de las enfermedades físicas en el ser humano tuvieron un origen psicosomático en el psique, en el ser interior, en el yo, llámelo como usted quiera, en el alma del hombre. Está demostrado, el 99% de tus y mis enfermedades tuvieron un origen ahí. Estás atado. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él llevó tus enfermedades, pagó el precio de nuestro dolor, sufrió todo lo que sufrió, pero tú sigues enfermo, sigues viviendo en amargura, sigues viviendo en angustia. Simple y sencillamente, esa es la iniquidad de la que hablaba David. A las reglas del reino de los cielos, del reino de Dios. Y dice la palabra de Dios que Satanás vino para robar, destruir y matar. Él va a robarte hasta llevarte a la destrucción. Él va a destruirte hasta llevarte a la muerte.
No, mi Dios es poderoso para librarme de eso, pastor. Sí, claro, yo sé que sí, ¿de qué me está hablando? Pero es que tienes que decidirlo, tienes que aceptarlo y decidirlo en tu corazón. Amén. Vuelvo y repito, primero viene la herida, después de la herida viene el dolor, el sufrimiento, el lloro, la angustia. Después de eso se transforma, se añeja y se vuelve amargura. Dice la palabra de Dios que cuidado, creciendo una raíz de amargura, cuidado con un dolor mal manejado, cuidado, crece y ahoga esta gran salvación. Cuidado, cuidado, eso sentencia la palabra de Dios. Amargura, frustración, decepción. Después viene otra etapa en donde el dolor se vuelve ira, se vuelve agresividad, se vuelve violencia. Vives a la defensiva. Sientes que todo el mundo está contra ti. Pero además de eso, después del odio, vas a caer en la esclavitud. Vienen verdugos sobre tu vida. ¿Recuerdas la historia? En el capítulo 18, versículos 23 al 35. La famosa historia que vimos en el seminario pasado. Vienen verdugos a tu vida, verdugos que continuamente están sobre tus finanzas, sobre tu economía, sobre la vida de tus hijos, y dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Pastor, yo oro, yo esto, yo el otro, yo aquí, yo allá. Haces todo menos lo que Dios está esperando que hagas, que te decidas a perdonar. No, eso no, porque a mí nadie se me va a ir así tan fácil. Yo necesito venganza, Él tiene que pagar. Lo que no te das cuenta es que quien está pagando eres tú. Ahora sí, ¿cómo manejo mi dolor? Ahora sí, saque y apunte. ¿Cómo manejo mi dolor? Las heridas siempre van a venir. Las heridas siempre van a venir. En este mundo tendréis aflicción. De continuo las personas te van a hacer daño. Y te van a hacer daño consciente o inconscientemente. ¿Aló? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos áreas en donde hay una hipersensibilidad. Entonces a veces no es que la persona quiere herirme, sino que yo estoy muy sensible en esa área y me duele. ¿Me explico? En este mundo vamos a tener aflicción. Entonces de continuo nosotros vamos a tener heridas. Hay gente que no se haga un espiritualoide, porque eso no le va a llevar a nada. Hay gente que toma la religiosidad y se hace un espiritualoide, casi que vuela, ¿verdad? Casi que se suspende en el aire. Vea, yo quiero que usted me comprenda. Usted y yo vamos a seguir siendo seres humanos mientras vivamos sobre esta tierra. Y siempre vamos a recibir heridas, no importa la edad que usted tenga. Entonces la herida siempre va a venir. Número 2. Eso es una verdad que usted tiene que entender. Siempre las heridas van a venir. Siempre van a venir. Número 2. El dolor duele. El dolor duele. Tal vez usted dice, sí, pero no entiendo. Cuando duele, llore. Yo no lloro porque yo no le voy a dar el gusto a nadie. Lo que usted no se está dando cuenta es que cuando usted no llora, usted lo que se vuelve es una bomba de tiempo. ¿Usted sabe por qué los hombres es tan popular que mueran por infartos a temprana edad? Porque desde que uno está pequeñito, cuando viene una bebé, una niña y se cae, ella puede llorar toda la tarde, no hay ningún problema, porque ella es mujer. Pero cuando se cae el varoncito, inmediatamente lo levantan, le sacudan el polvo y le dicen, no llores. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Si usted es hombre, no llora. Hombre no llora. Llora el maricón, el hombre no. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo? Entonces llorar para un varón es señal de debilidad. Las mujeres sí tienen permiso. Las mujeres sí tienen permiso para llorar. El problema es que en determinado momento usted se da cuenta de que el llorar pueden interpretarlo como que es debilidad, y hay mujeres que se endurecen y dicen, yo no voy a llorar. Yo no voy a llorar. Yo no le voy a dar el gusto de que me vea llorando. Nadie me va a ver llorando. A mí nadie me va a doblegar. Lo que no te estás dando cuenta es que te estás haciendo daño. El dolor duele. No hay nada más terrible. Me acuerdo cuando yo era un adolescente, hace poquito. Y resulta que un amigo mío, muy amigo mío, perdió a su padre. El señor, como 15, 22 días, él murió de un infarto masivo en la mañana cuando iba para el trabajo. Ahí en el baño cayó y punto. 15, 22 días, él había entregado su vida a Cristo.
Entonces la gente venía y le decía, él con 16 años le decían, no llore porque su papá ya está con el Señor. Y entonces él, tragándose todo aquello. ¿Por qué? Porque si usted llora es señal de debilidad. Si usted llora es señal de que usted no tiene fe en que esa persona está con el Señor. Mire, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Gracias a Dios que ya existen iglesias cristianas y ya las evangélicas se están quedando sin gente. Yo por mucho tiempo, y tal vez usted dice, ¿por qué usted dice eso? Bueno, yo vengo de 3 generaciones de evangélicos en mi casa hasta que un día acepté a Cristo y me hice cristiano. Para que usted vea, todo es así. Ah, no, de verdad, sí. Porque me di cuenta de que Dios no tenía nietos, solo hijos. Amén. Cuidado usted, nieta, o se cree nieta, porque le van a dar una sorpresa que se va a asustar. El dolor duele. Cuando usted tiene dolor, llore. Pastor, a mí lo que me da es pegar gritos. Váyase a la sabana, váyase a algún parque y pega gritos. Pegue todos los gritos ahí. Ahí al bosque de la hoja. Pegue gritos y gritos y gritos. Y a mí me da por pegar gritos y arrancar el zacate y volarle patadas a los árboles. Vaya ahí. Tranquila. No, porque van a creer que estoy loca. No, el loca va a parar si no lo hace, si no lo deja salir. Es que eso es lo que no logramos entender. ¿Cuántas mujeres tienen derrames faciales? ¿Sabe de dónde viene eso? De toda esa presión en donde la sociedad las encajona y le dice, no puedes expresarlo, no puedes estallar, tienes que mantenerte siempre de pie. Tienes que mantenerte siempre firme. ¡Pum! Explotas. La pregunta es, ¿quién es la persona dañada después? Tú. ¿Y tus hijos? Mire, se van. A la primera se van, hacen su vida y se van. Porque esa es la ley de la vida. Tú hiciste lo mismo. Es que mis hijos son unos malagradecidos. Acuérdese que hizo usted. Exactamente lo mismo. Esa es la ley de la vida. Dese cuenta un momento, usted tiene que hacer un alto en su vida y replantear su vida. Así como usted va a un salón de belleza para que la guapeteen, para que la pongan bien bonita y que le digo vuelva a ir, le hace bien, ¿sí? Y que le hacen las uñas, dice voy a ir para que me hagan las uñas y yo digo, qué raro, yo se las veo todavía, ¿verdad? Yo no la he visto como que se le borran. Sí, dice voy a ir a hacerme, dicen las mujeres, voy a ir a hacerme los pies y digo yo, qué raro, yo todavía se los veo, bueno, está bien, tal vez es cosa mía. Yo quiero que usted me comprenda, vaya, pero no solamente vaya al salón de belleza, sino que empiece a hacer prosperar su alma. Amado, amada, dice el Señor, yo deseo que tú seas prosperada en cuando sacas este tiempo, sí, para recibir este conocimiento, sí, pero cuando eres hacedora, no solo oidora, sino hacedora de lo que Dios quiere que hagas. Paso número 3. Vive tu luto, vive tu luto, vive tu luto. ¿Cómo? No entiendo. Todo dolor, toda herida produce una pérdida. Y toda pérdida trae un luto consigo. Cuando usted recibe una herida, va a provocar un dolor. Ese dolor va a traer una pérdida. Esa pérdida trae un luto. Viva su luto. Pero es que me dijeron, píntese, peínese, haga esto, haga el otro. Vea, no haga lo que la gente le dice que haga. Viva su luto en paz. Porque el dolor duele, porque nadie sabe lo que usted está viviendo, nadie sabe lo que usted está sintiendo. ¿Sabe quién es el único? Él. Jesucristo, porque Él lo llevó en la cruz, porque Él lo vivió. Él vivió dolor y sufrimiento y entonces Él es el único que puede compadecerse de ti. Por eso es tan necesario que puedas entender que es a Él a quien tienes que correr, es a Él al que tienes que escuchar. Él es el único que te va a comprender, Él es el único que te va a entender, porque Él sabe lo que es estar sufriendo dolores de muerte y decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si hay alguien que te puede entender, es Él, nadie más. Así que no vaya nada, no espere que la gente le entienda ni se ofenda. Hágase esto, hace el otro, hace aquí, hace allá. No. Es porque la gente como que quiere a usted venderle lo que ahora está tan de moda, ¿verdad? Todo lo que son motivacionales actitudes.
Haga esto, haga lo otro, haga aquí, haga allá. Muletillas para tratar de evadir, el que el dolor usted tiene que enfrentarlo. Ese es el paso número 4. Usted tiene que decidirse enfrentar su dolor. Después de que usted vive su luto, ahora sí, ¿ok? Ya usted lloró, pataleó, vivió su luto, estuvo triste, ese tiempo no se pintó, medio se peinó, no hay ningún problema. Usted no ha perdido nada, está ganando. Está ganando. Ahora sí, está lista para poder enfrentar ese dolor. Hay gente que no quiere enfrentar ese dolor. Hay gente que no quiere abrir ese recuerdo. Pastor, es que yo no quiero recordar eso. Usted tiene que abrir ese cuarto. Después de que usted se decide a enfrentar ese dolor, usted necesita establecer sobre su vida una disciplina espiritual. Una disciplina espiritual. Tal vez usted dice, ¿cómo? Sí. Cuando usted se decide a enfrentar, oiga, no lo ha enfrentado, se decide a enfrentarlo, inmediatamente, cuando usted ya lo decide, usted tiene que establecer una disciplina espiritual en su vida. ¿Por qué? Porque aquí lo que usted necesita recibir procede del Espíritu, no de su alma. Usted no necesita madurar emocionalmente, usted necesita madurar y crecer espiritualmente, porque es de parte de Dios quien usted va a recibir la sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Y su Dios y mi Dios es espíritu, no es alma, es espíritu. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué es una disciplina espiritual? Es que usted tiene que establecer días, horas, momentos en donde usted va a tener alabanza, adoración, en donde usted va a leer la palabra de Dios, en donde usted va a sacar tiempo para poder expresarle a Dios todo lo que usted ya se decidió a enfrentar, que es ese dolor. Tiempo para ayunar. Usted dice, de ahora en adelante, los lunes, los miércoles y los viernes yo ayuno. Pero ¿qué es lo que estoy provocando con el ayuno? El ayuno te ubica en ese lugar en donde la unción de Dios va a descender sobre tu vida y vas a empezar a ver cómo Dios hace cosas nuevas sobre tu vida. Yo he venido hablando los domingos acerca de esto. Mañana voy a hablar acerca del ayuno, así que quiero aprovechar para invitarles, si ustedes quieren acompañarnos, mañana por la mañana voy a hablar acerca del ayuno. María Aurelia, bueno, toda la vida de congregarse en esta iglesia, y resulta que ella compartía de que ella decidió hacer uno de los tips que yo di en relación a la alabanza y la adoración. Yo le decía, mire, llene su casa de alabanza y de adoración, llene su carro. Si usted sale a caminar, póngase unos audífonos ahí con un dispositivo que graba música y váyase a caminar. Llene su vida de alabanza y adoración. Usted va a ver un cambio, porque la alabanza y la adoración hace que descienda la frescura de Dios sobre tu vida. Te va a hacer reverdecer, te va a volver a hacer florecer y fructificar. Va a hacer correr ríos de agua viva sobre tu vida. Cuando usted se decide a hablar con Dios, ¿qué es lo que usted va a hablar con Dios? Usted va a hablar lo que ya usted se decidió a enfrentar, ese dolor. Usted lo va a enfrentar, usted le va a decir, Señor, aquí estoy, quiero contarte lo que me sucedió, y usted le va a decir todo lo que hay en su corazón. Si usted quiere reclamarle a Dios el por qué no estuvo en ese momento, que por qué no la libró de eso, sáquelo, ese es el momento, sáquelo, dígaselo a Dios. No lo guarde en su corazón. No, eso es una falta de respeto. ¿Cómo se lo voy a decir a Dios? Es más falta de respeto que usted lo guarde ahí como anatema dentro de sus enseres, de su alma, y que usted no sea honesta. Dios no anda buscando gente perfecta, anda buscando gente honesta. Porque la gente perfecta no existe. Él anda buscando gente honesta sobre la cual Él pueda trabajar. Después de eso, usted tiene que decidirse perdonar. Ahora sí. Hay gente que decide perdonar desde el principio. No. Primero usted necesita enfrentar ese dolor y usted necesita sacar ese dolor. Usted necesita expresarlo. Usted necesita hablarlo. ¿Qué hace usted con la basura en su casa? ¿Verdad que usted la saca de su casa para que se la lleve el camión de la basura? Así de igual manera, todos esos recuerdos, todos esos momentos, todas esas vivencias, todo eso hay que sacarlo para que Dios se lo lleve. Es basura que está en tu vida, que te está enfermando, que hay una infección en tu alma.
Usted tiene que decidirse a perdonar, pero apunte esto que le voy a decir. Usted tiene que decidirse a perdonar momentos, ¿cómo? Sí, momentos, situaciones, lugares, objetos, animales y personas. Perdón. Yo creí que lo único que yo tenía que perdonar eran personas. No. Usted tiene que entender que usted tiene que perdonar momentos. Porque usted perdona a una persona, pero cuando vive ese mismo momento usted explota o se deprime, cae en temor, se hace un nudo, se traba, se petrifica. ¿Y sabe por qué es? Y usted dice, qué raro, yo perdoné a esa persona, sí, pero tienes que perdonar el momento para que cuando vuelvas a vivir un momento así, estás libre. Resulta que le tienes pánico a los perros porque un día un perro te mordió. ¿Cuál es la única forma de que seas libre de eso? Tienes que perdonar a los perros. Y entonces usted dice, ¿pero qué? ¿De qué está hablando, pastor? Hay gente que tiene fobia y se descontrolan totalmente. Pero se descontrolan totalmente cuando ven un perro. Una cosa es tener un miedo prudente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es un miedo prudente, ¿verdad? Y otra cosa es la fobia. Eso es otra cosa totalmente diferente. Un día estaban jugando y unos primos tuyos te encerraron en un baúl. Pero era jugando, pero de ahí le echaron llave y en eso llamaron para ir a tomar café y te dejaron ahí encerrado. No, a muchos les ha pasado. Entonces resulta que ¿a quién vas a perdonar? A tus primos, sí. Pero el problema es que cada vez que entras a un lugar cerrado, usted se desespera. ¿Por qué? Porque ya lo que usted tiene es una fobia, conocida como claustrofobia, y usted lo que necesita es perdonar ese momento. No solamente perdonar a sus primos que lo hicieron, sino perdonar ese momento. Hay situaciones que usted tiene que perdonar, situaciones que usted debe de perdonar. Porque si usted no perdona situaciones, entonces usted cree que cuando viene una situación X, las personas van a reaccionar de la misma manera como una vez reaccionó una persona que te hirió. Y ya perdonaste a esa persona, sí, pero cuando se da esta situación usted cree que esa persona lo va a volver a hacer. Entonces usted no es libre. Usted no puede vivir en paz. El precio de la paz del Señor no es sobre usted. Una vez más, usted tiene que decidirse a perdonar momentos, situaciones, lugares, objetos, personas, animales o animales y personas. ¿Lo apuntó? Sigo. El perdonar, y esto es algo que quiero que me ponga mucha atención, el perdonar inicia con una decisión, pero es un proceso. ¿Oyó lo que le acabo de decir? El perdonar inicia con una decisión. Yo decido perdonar. Pero después de ahí es un proceso en el cual usted se emprende esa jornada. Usted se embarca, pero no quiero decir que comete el error, no. Usted se embarca en una jornada de perdón cuando usted lo decide, pero apenas está empezando. He escuchado gente que me dice, pero pastor, yo no entiendo. Aquel día que usted dio un seminario, yo perdoné a mi mamá. Le digo, ajá. ¿Cuántos años vivió usted con su mamá? 25. Más 9 meses en el vientre y la perdonó en una tarde, una vez. Mire, por favor, está demostrado pedagógicamente que para que usted pueda dejar de hacer algo, tiene que hacer lo contrario durante el mismo tiempo que usted hizo ese hábito. Mínimo usted tiene que hacerlo 40 días. Mínimo 40 días usted tiene que dejar de hacer aquello, o sea, hacer lo contrario. Mínimo 40. Y usted pretende que una vez en un seminario que le dijeron que perdonara a mamá o a papá, ya usted los perdonó, usted decidió perdonar, ya estoy. Usted se está engañando a usted mismo. Y después usted me dice, ¿dónde está el fundamento de eso, pastor? Vaya conmigo, por favor. Vea lo que dice el Señor Jesús ahí en Mateo 18. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7.
Tal vez usted cree o usted lo ha interpretado desde el punto de que cuando las personas vienen me hieren, entonces yo perdono. Me vuelven a herir, entonces yo perdono. Me vuelven a herir, entonces yo perdono. Sí, pero ¿cómo le dicen? Mártir. Quítese de ahí. Eso es algo muy importante. Ahorita lo voy a hablar. El Señor lo que quiere es que entiendas con este pasaje de que no puedes perdonar de una nada más. Necesitas entender que el perdón es un proceso que inicia tomando una decisión. Decides perdonar, pero ese es el inicio del proceso. Apenas estás iniciando la jornada del perdón. ¿Hasta cuánto perdonarás? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Todas las que sean necesarias. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Cuándo sé que perdoné de corazón a esa persona? Cuando usted puede orar por esa persona, la puede bendecir, entonces en ese momento usted ha logrado perdonar. Al principio usted dice, Señor, yo quiero perdonar a ese hijo de su mamá. Así, sí, al principio usted va a tener los dientes trabados. Ah, no, pastor, así no es. Tiene que ser con alegría. Deje la pandereta en la casa. Deje la pandereta con las chapitas y todo lo demás. Déjelo en la casa. Usted es un ser humano. Usted es un ser humano. Y el ser humano tiene sentimientos. ¿Y sabe qué pasa con el dolor? El dolor duele. Entonces el dolor, al doler, cuando usted toma la decisión de perdonar, no quiere decir que usted no está sintiendo dolor. Cuando usted decide perdonar, no es algo mágico que ya usted se le fue el dolor. No, es a través del proceso del perdón. Entonces al inicio usted va a empezar así, con los dientes trabados. Poco a poco usted, bueno, Señor, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Señor, yo lo perdono, yo decido perdonar a ese hombre que hizo eso contra mí, Señor. Poco a poco. Al principio no lo vas a poder. No, yo no. No, bueno, está bien, quiere una escopeta para arrancarle la jupa. Yo no sé por qué nos enfrascamos a querer dejar de ser seres humanos. Porque es que a usted le gusta tomar como alitas espiritualoides y querer suspenderse en el aire. No, yo no soy así. Por favor. Todos los que estamos aquí, vea, yo le pego a usted un pellizco y usted me da una patada. ¿Es así o no es así? Aquí, vea, yo le pego un pellizco y usted me da un manazo. ¿Qué pasa? Hay gente que dice, no, yo soy como el Señor Jesús. Al Señor Jesús le dieron un manazo en un lado y puso el otro. Enséñemelo donde dice. Al Señor Jesús le dieron una bofetada y él vino y lo confrontó. Y le dijo, ¿por qué me golpeas? Si me das un buen motivo, yo te pongo el otro, pero primero dime por qué me golpeas. Pero nos han enseñado que, no, el Señor Jesús le dieron por un lado y él puso el otro, y cuando le dieron al otro puso el otro. No, ¿dónde dice eso? Es porque no escudriñamos la palabra de Dios. ¿Aló? Cuando te hieren, vas a sentir dolor, vas a sentir enojo. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir? Que Dios me permite enojarme, ¿sí? ¿Sabe cuándo usted peca? Cuando usted abre la boca. ¿Y qué fácil? Usted enójese. Vaya corriendo al bosque de la hoja y ahí pega gritos y agarra patadas, todo. En el momento en que usted abre la boca, enojada, usted pecó. ¿Es cierto? ¿Aló? Todas se quedan así. Sí, parece que me conoce. No, por supuesto. Como se los decía la vez pasada, la mujer tiene inteligencia emocional. Para el pleito, número 1. Sí. Cuando se enojan, corra, porque usted a una mujer no le va a ganar una. No se la va a ganar. ¿No ve que ustedes tienen inteligencia emocional? Son como una ametralladora. Usted suelta 100 y un hombre está así como diciendo, deme 15 días para responderle 25. Responderle 25, deme 15 días. Porque así somos nosotros, no tenemos inteligencia emocional. Son brutos, ¿no? Tampoco.
Tampoco. Le voy a explicar qué es el asunto. Ustedes tienen inteligencia emocional, pero dan un paso y se tropiezan porque no ven más de la nariz. El hombre no ve sus alrededores, pero ve a lo largo. Ustedes ven todo lo que pasa alrededor. Que si lo ven. Todo. 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 ¿Cierto? Pero después de ahí es muy corta la visión. En cambio el hombre, Dios le dio visión a lo largo. Por eso Dios lo llamó a ser cabeza. Ese es el ideal de Dios. ¿Me explico? Ese es el ideal de Dios. Usted me puede decir, no, yo conozco un varón que... Sí, claro. Esa es la deformidad que traen las heridas y el dolor, mal manejado. Nos deforman en los roles de Dios y nos deforman en las actitudes y el comportamiento, tanto del varón como de la mujer, de acuerdo al modelo original y al propósito de Dios. Por eso es que es necesario que aprendamos a manejar el dolor. Cuando ya después de perdonar y perdonar y perdonar, usted intenta orar por aquella persona y usted, Señor, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, donde quiera que esté. Ya va. Cuando ya usted puede orar, Padre, yo te doy gracias, Señor, y te pido que tú lo bendigas, yo lo entrego en tus manos, donde quiera que esté, Señor, toma su vida, haz conforme tu voluntad, Señor, gracias porque tú me has sanado. Ya usted es libre, celébrelo, ya usted es libre, ya usted logró perdonar. Hasta ese momento usted logró perdonar. Usted aprendió cómo manejar su dolor y ser libre de ese dolor. Y no solamente se está libertando usted, está libertando sus futuras generaciones. Entienda, sus hijos, sus nietos y sus futuras generaciones. El dolor es un flagelo. En este mundo tendréis aflicción, pero si usted aprende a manejar el dolor, va a enseñar, va a heredar esto a sus futuras generaciones y ellos van a ser libres de ese flagelo y van a experimentar lo maravilloso que es la paz de Dios y la libertad y la sanidad de Dios. Amén. Rápidamente voy a repasar. Primero viene la herida. Con la herida va a venir dolor. Y el dolor duele. Entonces llore, patalee, grite, haga lo que sea. Pero hágalo usted solito. Busque un lugar, hágalo solo. Número 3, viva su luto. ¿Por qué? Porque toda herida trae un dolor, todo dolor trae una pérdida y toda pérdida trae un luto. Viva su luto. Tranquila, que nadie la presione, viva su luto. Cuidado, estoy hablando de luto, cuidado cae en una depre, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Una cosa es vivir su luto y otra cosa es caer en una depresión. Cuidado. La línea es muy delgada, tiene que tener mucho cuidado. Número 4, usted tiene que decidirse enfrentar el dolor. Ahora sí, usted se decide enfrentar el dolor. Cuando usted decide enfrentar el dolor, usted necesita establecer una disciplina espiritual, porque si usted enfrenta el dolor emocionalmente, aquello es un desastre. Porque usted lo que hace es la herida más grande y la infección terrible salta para todo lado y aquello se pone muy, muy mal. Usted necesita una disciplina espiritual porque esta disciplina espiritual es la que la va a catapultar hacia quien usted necesita que la sane. Usted necesita una respuesta espiritual a su necesidad emocional. Yo necesito una respuesta espiritual a mi necesidad emocional. Usted no necesita una respuesta emocional, porque entonces aquello se pone peor. Después de eso, usted necesita, como le digo, de una disciplina espiritual. Usted ahora sí está lista para decidirse perdonar. Para empezar esta jornada, usted decide perdonar, pero entonces usted tiene que estar clara que usted va a perdonar momentos, situaciones, lugares, objetos, animales, personas, porque usted necesita plenitud de libertad. Cuando usted inicia esta jornada, usted va a estar trabajando, usted va a estar en cualquier lugar y el Espíritu Santo le va a traer una situación, le va a traer la cara de una persona y usted no es para atormentarla, sino porque como usted ya decidió, como tiene el respaldo de una disciplina espiritual, el Señor le trae ese recuerdo y usted lo que tiene que hacer es rápido. Si usted está en su oficina, se va al servicio sanitario, se mete y usted le dice, Señor, en esta hora yo perdono este momento, esta situación, yo perdono a esta persona, yo perdono, Señor, todo lo que viví en ese momento. Si usted tiene ahí que llorar, llore, me despinto, se despinta, se vuelve a pintar, eso no es ningún problema. Para usted no, para mí sí. Bueno. Aló.
Usted sale de ahí y sigue trabajando. Así el Espíritu Santo va a empezar a operar cuando usted decida perdonar. Pero para decidir perdonar, primero que nada, usted tiene que tener el soporte de una disciplina espiritual, una relación con Dios. Si no, usted no lo va a poder lograr, porque usted lo que necesita, y yo también, es una respuesta espiritual. Luego de eso, usted tiene que entender que el perdón es un proceso. De nada vale que yo ahora les diga, bueno, vamos a ver, ¿quién es la persona que más la ha herido a usted? Mi mamá, mi papá, un profesor, esto, el otro, un hombre, el primo, el tío, el abuelo que me abusó. Sí, perdónelo. Ah, sí, lo perdono, ya, punto. ¿De qué vale? ¿De qué vale? No sirve para nada. No sirve para nada. Por eso la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿cómo? Libres. Usted necesita esta verdad. Usted necesita esta verdad. Y sobre todo la verdad de la palabra de Dios para que traiga ese entendimiento sobre tu vida. Ahora yo voy a orar por usted para que esta unción de sanidad, del quebranto del corazón, por lo que nuestro Señor Jesucristo pagó un precio de sangre en la cruz del Calvario, venga sobre tu vida. ¿Amén? El perdonar es un proceso. Inicia cuando tomas la decisión de empezar esta jornada. Te embarcas en esta jornada. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí o que ha pecado contra mí? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7, hasta que seas plenamente libre. Yo quiero pedirle que usted pueda cerrar sus ojitos ahí donde usted está. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos. Te damos las gracias. Gracias por este momento maravilloso. Gracias. Una vez más, mientras usted permanece con sus ojitos cerrados, así como a usted le gusta ir a un spa, así como a usted le gusta ir a un salón de belleza, así como a usted le gusta ir a un gimnasio, así como usted cuida su cuerpo físico, así de igual manera usted necesita hermosear su alma. Usted y yo necesitamos hermosear nuestra alma. Pero el primer paso para poder recibir todos los beneficios de la cruz de Cristo es aceptarlo a Él como único Señor y Salvador. Y por eso en esta tarde yo quiero iniciar presentándote el primer genuino y real paso que necesitas para poder aprender a manejar tu dolor y poder recibir los beneficios de la cruz de Cristo. Quiero presentarte a la persona que dio su vida en la cruz del Calvario. Su nombre es Jesucristo. Hoy yo quiero presentarlo. Y tal vez tú digas, es que no estoy listo, pastor. No estoy lista, pastor, para poder aceptarlo. Yo quiero que entiendas que ninguno de nosotros está, ni estuvo, ni estará listo para poderlo aceptar. Todo lo contrario, cuando lo aceptamos es que Él revoluciona nuestras vidas. Es que Él puede traer todos estos cambios, esta paz y esta libertad por la cual Él pagó. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La única forma de que puedas recibir los beneficios maravillosos de la cruz de Cristo y de todo lo que hemos leído en su palabra es que hoy puedas decidirte a aceptarlo a Él como único Señor y Salvador. Si tú quieres, yo quiero que puedas hacer esta oración ahí donde estás, tú y Él, ahí en tu corazón. Yo quiero que le digas, Señor Jesús, hoy yo quiero aceptar tu sacrificio. Yo quiero aceptar tu sangre derramada por mí en la cruz del Calvario. Señor Jesús, hoy yo te reconozco como mi único Señor, como mi único Salvador y como el único que puede traer sanidad y puede traer paz a mi alma atormentada, a mi alma enferma y a mi alma cautiva. Hoy yo me reconcilio contigo, Dios. Hoy yo te abro mi corazón. Hoy yo quiero que tú sanes mi alma y mi corazón. Pero lo primero que debo es entregarte el trono de mi corazón, el trono de mi vida, y reconocerte
en mi vida como mi único Señor, como mi único Salvador. Hoy, Señor Jesús, yo te reconozco como el Rey de mi vida, como el sanador de mi alma, como el que pagó el precio, para que ahora yo pueda iniciar esta jornada de perdón, para tener la paz, para recibir tu gozo, para recibir esta alegría sobre mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.